Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en esta nueva transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestra fanpage fincarraiz.com.co. Y hoy queremos saludar al doctor Guillermo Alarcón, quien es el director de vivienda de Asobancaria. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros para hablar de créditos de vivienda. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes para aclararles lo que pueda ser de utilidad. Bueno, sabemos que muchas personas se preguntan en el momento de comprar vivienda y tienen esta inquietud y es cómo avanzar en cuanto a su cierre financiero para poder obtener una vivienda. Y sabemos que los bancos o las entidades bancarias tienen el producto de créditos hipotecarios, otro producto como leasing habitacional para ayudar a la gente a construir este sueño de tener vivienda propia. Pero lo primero que queremos preguntarte es cómo está el panorama de créditos hipotecarios en el país. ¿Cómo están en las regiones en cuanto a créditos hipotecarios? ¿Se está usando ese producto que nos da la banca para poder cerrar y tener los cierres financieros y llegar a obtener una vivienda propia? Pues Daniela, una de las aspiraciones más importantes, creo yo, de las familias colombianas es acceder a su vivienda propia. Eso gana mucha relevancia en un país como el nuestro, pues que tiene unos déficits cuantitativos y cualitativos con vivienda que afectan pues a millones de hogares. Entonces, sin duda, el trabajar o buscar que los colombianos accedan a vivienda digna, pues es una tarea tanto de la política pública, desde el gobierno, como también de las entidades financieras. En ese sentido, pues yo señalaría que la cartera de vivienda alcanza una cifra cercana casi a 70 billones de pesos, que es un valor pues importante cuando uno mira la relación entre cartera de vivienda PIB, que es como un indicador de qué tan profundo es el mercado hipotecario de un país. Colombia pues ha venido subiendo después de la crisis que tuvimos pues varios años atrás, por allá en el 99. Ese indicador, digamos, se redujo y ha venido subiendo hacia niveles del 7, 8%. Ahí hay como unas diferencias de qué cuantificamos dentro de cartera hipotecaria, si se incluyen titularizaciones o no. Pero el mensaje es que el país ha venido avanzando y hoy hay un monto importante en créditos para apoyar ese sueño de adquirir vivienda. Y estamos como a medio camino, depende como siempre con quién te compares, ¿no? Si miras países OCDE, hay países desarrollados que esa relación puede ser 15, 18, 20, ¿cierto? Si miras otros países pueden estar al 5, 6, nosotros estamos un poco por encima, entonces hemos avanzado, pero pues hay que seguir. Puntualmente en cuanto al panorama, pues no podemos desconocer la coyuntura ahorita pues del COVID, que ha supuesto un desafío tan importante pues para todos los hogares y todos los sectores económicos. Ahí pues valga la pena decir que la cartera venía creciendo en términos reales como digamos el año pasado cerca al 7 y este año se ha desacelerado digamos hacia niveles del 6 y con los últimos datos que tenemos a abril 5,4. Lo que estamos viendo es que la cartera sigue creciendo, pero venía como muy rápida y claro, la coyuntura del COVID pues la ha desacelerado. Un poco pues lo que pensamos es, todo abril fue una cuarentena pues muy estricta, marzo fue unos poquitos días, abril fue entero en cuarentena, mayo entero, junio pues ya se empieza un poco a relajar las actividades y lo que se cree es que para el segundo semestre del año también entremos más en ese esquema de cuarentena como inteligente, ¿cierto? Donde haya como reactivación parcial con esos protocolos que nos han venido hablando. Entonces, un poco resumiendo, pues la pregunta que ya creo que me extendí mucho es, el país ha venido avanzando en esa relación cartera-PIB, la cartera se ha desacelerado un poco y en este mes específico, digamos a abril, que tuvimos una cuarentena entera, casi que no crecimos, la cartera pues quedó plana, pero pensamos que en el segundo semestre del año, en la medida en que se vayan reactivando actividades, también vamos a empezar a ver un poco más de demanda de crédito.
Hablemos un poquito sobre cuáles son las ayudas, cuáles son los productos que se tienen para quien está buscando vivienda, para quien quiere comprar vivienda, sea nueva, sea usada, y piensa en un crédito hipotecario. ¿Cuáles son las ventajas de tener un crédito hipotecario tradicional y qué beneficios y oportunidades le presenta esto a la persona del común? Pues en realidad el beneficio principal de un crédito hipotecario es el activo subyacente, como en casi cualquier operación financiera. Y es pues que con el crédito hipotecario logras comprar tu vivienda. Ahí, digamos, es fundamental señalar, uno, pues que la vivienda no solo cumple como ese sueño, ese tema aspiracional de las familias de tener su techo propio, sino que además es una buena inversión. Cuando uno mira a largo plazo, uno encuentra que la vivienda se ha valorizado más que la inflación. Y particularmente yo señalaría que Colombia, pues es un país donde hay, a las familias colombianas les gusta mucho la inversión en finca raíz. Entonces eso hace que tengamos un mercado como dinámico, un mercado donde hay valorizaciones, sobre todo cuando uno mira en el largo plazo, en vivienda, pues se ha tenido una rentabilidad muy importante. Entonces, pues, digamos, ventaja número uno, que estás en un activo que obviamente va ganando más valor que el que tendría la simple, digamos, inflación. Entonces, pues, eso es positivo. Ahora, es un activo que puedes arrendar, si es que no solamente vives ahí, sino que lo haces por inversión, como pasa en algunos hogares, pues puedes arrendar el activo y también tienes un rendimiento extra, ¿no? Eh, Señalar en lo que tiene que ver puramente financiero, que estamos en un entorno con tasas de interés que son históricamente bajas. La tasa de interés a una familia pues va a depender de como el análisis de los, digamos, de los ingresos, los gastos y el riesgo mismo de esa familia. Entonces eso pues tiene, digamos, obviamente eso cambia de un cliente a otro en función de varios parámetros. Pero si uno coge y hiciera como un promedio ponderado de todas las tasas en hipotecario, lo que uno encuentra es que estamos en niveles históricamente bajos, que hacen pues muy atractivo comprar vivienda. No sé, una vivienda de interés social puede estar rondando alrededor del 11,5 anual y una vivienda no bis, el crédito podría estar de pronto 100 puntos básicos por debajo, cerca de 10,5 aproximadamente, ¿no? Que son tasas muy buenas, sobre todo si uno tiene en cuenta que un crédito hipotecario puede irse a 15 años. Entonces, la verdad es que aprovechar una coyuntura de tasas buenas para algo que dura tanto en el tiempo es un buen negocio, ¿no? Si uno pensara en leasing, inclusive el leasing al ser una figura ligeramente distinta, donde la propiedad queda como más, digamos, aunque tú usas el bien, la propiedad queda en cabeza del banco mientras se cumple toda la operación, ahí se permite, gracias a esa figura, hay como una reducción en el riesgo y eso hace que la tasa sea un poco, incluso un poco más baja. Entonces, pues yo señalaría esa ventaja del entorno pues, de tasas. Perfecto. Hablemos un poquito para quienes, sé que muchos ya lo conocen, las tasas, digamos, el tema del crédito hipotecario es que el banco o la entidad bancaria pues te va a prestar hasta el 70% del valor de la vivienda para cerrar, hacer ese cierre financiero y poder pagar a la constructora, etcétera, o a la promotora de construcción del proyecto. Si es en el caso de vivienda nueva, en el caso de vivienda usada, pues el 70% para hacer el cierre financiero. Muchas personas se preguntan por qué es este valor, es este 70%, si en otros países llega a cubrir hasta el 80%, ¿por qué este 70%? ¿Cuál es la razón? Y muchas otras personas nos preguntan muchísimo a través de nuestro chat cuál es el motivo por el cual muchas, cuando se va a pedir un crédito hipotecario, el cierre financiero que se necesita, pues a veces no se ajusta a la capacidad de endeudamiento de esa persona. Y creo que es algo que muchos colombianos y muchos compradores de vivienda no tienen claro. Sí, ahí es, bueno, es muy importante señalar que digamos, la financiación de vivienda está inscrita dentro de una normativa, ¿cierto? Usualmente, pues, de hecho, la ley que rige todos estos temas se suele conocer como ley de vivienda, ¿cierto? Esa ley tuvo unos desarrollos después de la crisis que tuvimos por allá en el 99 y buscó, digamos, pues promover la financiación de vivienda
pero también cuidando unos parámetros de riesgo muy importantes. Al final, pues, a nadie le conviene, ni al constructor, ni al cliente, ni al banco, que se arme un esquema financiero en el cual el cliente quede como demasiado, pues, demasiado a ras, ¿cierto? Entonces, la ley, digamos, ha puesto como unos parámetros, ¿cierto? Que hacen que los créditos se otorguen en un esquema donde no se, digamos, donde se protegen los recursos del público. Además que recordemos pues que los créditos están cogiendo recursos de terceros y los están pues, digamos, asignando a quienes tienen esas necesidades de liquidez. En ese sentido, la ley, como tú señalabas, contempla que te va a financiar hasta el 70% del valor del inmueble. Eso quiere decir que tú has debido pues, financiar lo que se llama cuota inicial, has debido financiar ese 30%. Eso en el caso de la vivienda diferente a interés social, porque cuando es vivienda bis, la ley es un poco distinta y pues te pueden financiar hasta el 80% de la vivienda. Entonces ahí hay como una pequeña pues, diferencia en esos números, ¿no? Algo que me parece a mí que es muy positivo y es que las constructoras te dan un buen plazo para que tú abones la cuota inicial. Muchas veces las compras de vivienda, ¿cómo se hacen? Pues las personas van, ven un proyecto, miran el apartamento modelo, les gusta y, digamos, entran en lo que a veces se conoce como una preventa o una compra sobre planos, ¿cierto? La persona le gustó pues, el apartamento, ahí le hacen un estudio de crédito, muchas veces ahí mismo le hacen un estudio de crédito, de hecho muchas veces ahí mismo revisan si puede aplicar algún subsidio y empieza el hogar a abonar durante más de un año, en algunos periodos entre 1 y 2 años, ese tiempo puede cambiar, pero hay una ventana de tiempo en la cual tú vas abonando juiciosamente a tu cuota inicial, de forma que cuando te entregan la vivienda, tú ya has abonado ese 30% y tienes que ir al banco a pedir el 70% restante. Eso es un esquema como de balance de riesgos. Tú señalabas que hay países donde esa relación es 80, o en algunas partes creo que puede ser 90. Pues en Colombia estamos, tal cual lo señala la ley, en 70. Pero te cuento que cuando uno mira las cifras, en el promedio de todos los créditos, la gente termina pidiendo menos del 70. Entonces es interesante de pronto por esa idea de los colombianos de, hombre, ahorremos para tener esta vivienda, nuestra propia vivienda, pues muchas veces lo que se termina pidiendo al banco es menos del 70% del valor pues, de la casa. Otro parámetro que hay que tener en cuenta y que las familias lo deben considerar es que una cosa es, como tú señalabas, como ese cierre financiero, ¿verdad? Es decir, 30% cuota inicial, 70% que me va a dar el banco. Pero también hay que tener presente que lo que tú quedas pagando cada mes, la cuota mensual, no te vaya a ahorcar, que como señalaba, pues es algo que nadie quiere y a nadie le sirve. Entonces, uno como indicador de riesgo o un límite que se ha establecido, también tiene que ver con 30%, es que el valor de la cuota no signifique más del 30% de tu ingreso. Es decir, si tú te ganas 1 millón, tú no deberías entrar en una cuota que sea más de 300.000. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, se ha visto que debes igual destinar para mercado, para salir, para todos tus otros gastos, y no luce conveniente que un hogar destine más del 30% de lo que se gana a la cuota. Entonces, otro límite que hay que considerar. Es importante tener presente que no se puede aplicar un crédito de vivienda con el ingreso de 2 personas, con quienes constituyen pues el hogar. Entonces, en ese sentido, no sé, si la mujer gana 4 millones y el hombre gana otros 4, entonces pueden aplicar al crédito de modo conjunto, entonces ya están mostrando 8 millones de pesos y eso, digamos, les da facilidad para superar los topes a lo que usualmente es una vivienda como de cierto rango pues de valor de ingreso en este país.
Bueno, y precisamente mencionabas un punto importante, cómo está cuando hay una familia, tienen dos ingresos, pero sabemos que ha crecido muchísimo los hogares unipersonales, sobre todo en las grandes ciudades y en especial, pues obviamente en Bogotá. Ha crecido mucho ese hogar donde solo está una persona con su mascota, como lo denominan muchos en el gremio, que puede ser un hogar unipersonal. Sí, ¿Qué total. podríamos decir frente a esos hogares unipersonales? Sabemos que hace poco el gobierno dio algunos parámetros para que ellos también puedan acceder, por ejemplo, a beneficios, a subsidios, a si compran vivienda. ¿Cómo está el panorama de los hogares unipersonales que se interesan en invertir en vivienda? Pues yo pienso que ahí hay como dos respuestas. Una es que desde lo que tiene que ver con constructores, desde el mercado constructor, el diseño y el desarrollo de unidades habitacionales se ha acoplado más a esa realidad que tú dices. Hoy, pues no es tan usual tener apartamentos pues, de área tan grande y con 4 cuartos, porque en realidad pues no obedece tampoco las dinámicas demográficas del país. Entonces, me parece que es muy positivo que el mismo diseño y la misma construcción se ha ido adaptando para tener una oferta que me parece a mí que es bastante adecuada, ¿cierto? De apartamentos y de unidades habitacionales en distintas zonas del país que son ideales para hogares unipersonales o de profesionales jóvenes o de pronto de parejas sin hijos. Entonces, uno, el mercado mismo constructor de vivienda nueva se ha acoplado y ha hecho pues unidades más pequeñas, muchas veces mejor localizadas, a unos precios que se vuelven más asequibles que si el apartamento fuera pues gigante. Entonces ha habido una respuesta desde el punto de vista del constructor en ofrecer un producto que se adapta mucho como a eso que tú dices, privilegiando espacio y reduciendo un poquito área. Y, perdón, privilegiando ubicación y reduciendo un poquito área, ¿no? Hemos visto a veces proyectos hacia las zonas céntricas, cerca de los centros de oficinas, a los lugares de trabajo, de apartamentos un poco más pequeños, pero mejor ubicados. Y eso me parece que es positivo. Ahora, desde el punto de vista de lo que tiene que ver en solicitud de crédito, pues la verdad es que la ley permite que tú solicites un crédito si quieres individualmente o si quieres o si tienes pues ya tu pareja estable junto con tu pareja. Toda la reglamentación de subsidios, por ejemplo, lo que tiene que ver con BIS, tú puedes aplicar al subsidio como persona soltera, digamos. Entonces, no es, la reglamentación no está como discriminando en que tengas que estar, digamos, conviviendo con tu pareja para poder acceder a un subsidio, ni tampoco el crédito de ningún modo hace como una especie de división o segmentación en si estás soltero o casado. Lo único es que si aplicas con alguien, pues puedes sumar los ingresos, pero, pero si estás solo, pues digamos, presentas tus ingresos pues, de modo individual y puedes aplicar a los subsidios que existan también de modo individual. Aprovecho ahí como para hacer una cuñita y es algo pues en la ley y es que la ley define como muy estrictamente quiénes pueden aplicar conjuntamente un subsidio. Pensamos desde varias como entidades que hace, que esto debería flexibilizar un poco, ¿no? Para que uno pueda, si quiere, comprar apartamento con un amigo del colegio, con un primo, no sé, que hayan otras figuras que permitan que tú te asocies y trates de comprar una vivienda. Pero por ahora, pues la respuesta es simplemente que tú puedes acceder a los subsidios individualmente, puedes presentar tu solicitud de crédito pues de modo individual también, y la oferta misma de la construcción se ha adaptado un poco pues a esas nuevas necesidades o a esa nueva realidad sociodemográfica, de que hay muchos hogares unipersonales. Claro que sí. Ahora, hablamos un poco de créditos hipotecarios, el crédito tradicional. Ahora hablemos un poco de los créditos, o bueno, hablemos del producto del leasing habitacional. Mucha gente no lo tiene claro, no sabe cómo funciona, no sabe si es el más adecuado para su presupuesto o para su objetivo y visión en cuanto a adquirir vivienda propia. ¿Cómo está este tema del leasing habitacional en Colombia? ¿Qué beneficios representa? Y si ha crecido el aumento de interés en este producto
para comprar vivienda. Sí, digamos que el total de la cartera de los créditos relacionados con vivienda, leasing puede estar representando como un 20-25%. Entonces, pues uno que tiene que el crédito hipotecario, que es el tradicional, es el más grande, más del 70% de toda la cartera es crédito hipotecario. Leasing, pues, es comparativamente más pequeño, pero es una figura que ha venido ganando mucho dinamismo, lo cual, pues, es interesante. El crédito hipotecario, pues, viene, digamos, unas tasas más lentas. Leasing venía muy acelerado. ¿En qué consiste el leasing habitacional? Desde cierto punto de vista es muy parecido, porque es un instrumento, una figura financiera con la cual, pues, tú logras financiar tu sueño, digamos, de tener vivienda propia. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente es un tema jurídico, y es que cuando tú entras a un crédito hipotecario, tú compras la casa y la casa queda a nombre tuyo, con una hipoteca. Si tú vas y miras el certificado de tradición y libertad, pues ya se señala que esa casa es tuya, pero pues tiene una hipoteca a una entidad financiera o crediticia. Cuando tú haces un leasing habitacional, en realidad la propiedad del inmueble está en cabeza de la entidad financiera. Es como si el banco comprara la casa y tuviera, veámoslo así, y tuviera como la propiedad, y tú te vuelves el locatario, tú te vuelves el usuario de esa vivienda, y vas pagando, ahí se habla de canon, cambian un poco los términos, vas pagando un canon mensual, ¿cierto? Que a quienes, digamos, hay veces se habla como arrendamiento financiero, tú vas pagando en resumen un canon mensual, pero ese canon mensual va abonando como al valor de ese apartamento. Y al final de todo el periodo hay algo que se llama una opción de compra, que también, digamos, se ha acordado desde el principio, en la cual tú pagas como un valor adicional y si quieres te quedas con el inmueble. Entonces, en el fondo, pues lo que hay es como una figura en la cual la propiedad está más en cabeza de la familia con una hipoteca, o está más en cabeza del banco y tú eres, pues, digamos, quien vive ahí. Pero las dos figuras son súper parecidas y al final ambas terminan, pues, en que tú quedas con la propiedad total del inmueble. Por supuesto, al hacer que el inmueble esté en cabeza del banco, eso baja un poco el riesgo asociado con riesgos de incumplimiento y cosas por el estilo, y como señalaba en una pregunta anterior, permite que la tasa de interés se reduzca. Ahora uno podría hacer un balance, ventajas y desventajas, pues aparte de lo que he señalado. Es muy usual en cartera hipotecaria, o más bien, no muy usual, sino quiero decir que está ya muy regulado y es muy claro el procedimiento cuando tú has comprado con una hipoteca, una vivienda, y digamos que a mitad del crédito tú quieres como salirte del negocio y le vendes como a un tercero el apartamento con la respectiva hipoteca, como si alguien te relevara, ¿cierto? En esa historia pues del crédito. Entonces eso está súper establecido en crédito hipotecario. En leasing también se puede hacer, o sea, en leasing tú también puedes pasar a un tercero, pero yo señalaría que es una figura que se ha utilizado mucho menos. Entonces hay veces puede haber algunos trámites que lo hacen un poco más engorroso, ¿cierto? Entonces, si de pronto tú estás pensando en meterte a comprar y vender rápido por valorización o algo, tal vez sea mejor usar la figura de crédito hipotecario. Si tú estás pensando en comprar y de pronto irte a vivir y quedarte con ese inmueble a largo plazo, ambas figuras pues funcionan perfectamente, y en leasing puedes tener una tasa incluso más bajita, en leasing habitación. Perfecto, o sea, nos queda claro cómo pueden ser los beneficios para quien decida. Pero hablemos un poquito de, tenemos el crédito hipotecario normal, pero tenemos, y ahorita vamos a profundizar un poco en el tema de cuarentena, COVID. Hablemos de lo que estaba antes de este tiempo y son algunos subsidios y ayudas que brinda el gobierno para quienes quieren comprar, por ejemplo, vivienda BIS, que en algunos municipios está hasta 150 salarios mínimos, en otros hasta 135. La ley que salió el año pasado fue muy clara en cuanto a cuál es el tope para ciertas ciudades y cuál es el tope para ciertas otras, pero en general hay subsidios para viviendas BIS. Esos subsidios para viviendas BIS, muchos consisten en una ayuda de cuota inicial
y también una ayuda a la tasa, pues al crédito que se paga mensualmente por parte de las familias. Hablemos un poco cómo entra la entidad bancaria para quienes no conocen, para quienes no saben cómo se puede acceder a este beneficio del gobierno a través de las entidades bancarias, por ejemplo, del programa Mi Casa Ya, que está para todo el país y es para viviendas BIS. Sí, como tú lo señalas, el programa más importante y que ha sido más exitoso en el tema de subsidios de vivienda es el programa de Mi Casa Ya. Ese es un programa que, tal como tú decías, está dirigido a apoyar, a permitir el cierre financiero precisamente de las familias que van a comprar vivienda que está dentro de lo que la ley ha definido, vivienda de interés social, que en municipios con menos de 1 millón de habitantes llega como hasta 135 salarios, y en las principales ciudades del país el tope de la vivienda de interés social es de 150 salarios mínimos. La verdad es que cuando el hogar aplica al crédito, en la misma entidad le van a ayudar a revisar si es sujeto o no del subsidio. Entonces, parte de lo que lo ha hecho tan exitoso es que lo hace muy fácil al cliente aplicar. En el pasado hubo figuras que hacían que el cliente tuviera que ir, no sé, a la entidad A del gobierno a preguntar, y luego con un visto bueno tenía que ir a la B, y luego a C, y luego a D, y luego recoger todo, ir a la entidad bancaria y decir, mire, pasé ya por 5 entidades y ahora ya puedo tener subsidio. Actualmente, cuando la persona aplica el crédito, se le marca si cumple con los requisitos para acceder al subsidio. De hecho, cuando la persona va y ve el proyecto, muchas veces él ve el proyecto sobre planos, le gusta el proyecto, quiere entrar, pues la constructora le va a decir, bueno, para que usted me empiece a abonar la cuota inicial, yo tengo que mirar que usted a futuro en realidad pueda entrar al crédito y tener ese cierre financiero. Entonces, muchas veces cuando el cliente va y mira el proyecto y está interesado en participar, pues ahí le hacen un primer análisis de crédito. Muchas veces en las salas de ventas hay de hecho un convenio, una como asociación comercial con una entidad financiera, y muchas veces en la sala de ventas ahí mismo hay una persona pues de una entidad financiera que hace los estudios de crédito. Entonces, cuando tú ves el proyecto, te gusta y quieres como aplicar para registrarte oficialmente y empezar a dar la cuota inicial, de hecho ahí la entidad financiera te hace un análisis como de crédito y mira, oiga, sí, usted es candidato a subsidio, usted cumple los requisitos, digamos, para acceder al subsidio, y te hacen como, eso lo llaman como una primera marcación, que luego, posiblemente un año más adelante o demás, cuando te entreguen la vivienda y tú ya vayas a tomar el crédito, ahí es que esa marcación, digamos, se vuelve como efectiva, se concreta, ¿verdad? Pero desde el principio, de hecho, han mirado si tú eres sujeto de subsidio o no. Puede ser que con el tiempo cambies. De pronto tú al principio estás en un rango de ingreso bajito y puedes recibir el subsidio, pero te fue muy bien en un año y cuando te van a desembolsar ya no lo necesites. Bueno, pues por eso hay una marcación inicial y luego como una confirmación, ¿cierto? Un poco los requisitos, pues entiendo que solo se puede recibir subsidio una vez. El programa Mi Casa Ya va dirigido a personas u hogares que demuestran 4 salarios mínimos de ingreso o menos. Entonces, el tope para tener ahí presentes 4 salarios mínimos. Y como tú decías, te ayudan con un pedazo de la cuota inicial. O sea, que eso es muy positivo porque recibes como un valor que te ayuda como al cierre financiero. Ese valor puede ser de 20 salarios mínimos si tú ganas entre 2 y 4, o puede ser de 30 salarios mínimos si tú estás como entre 1 y 2 de ingreso. Sí, según tu ingreso, pues te van a dar como más apoyo en lo que tiene que ver con la cuota inicial. Y adicionalmente, tal como está hoy la reglamentación, aunque eso pues va a tener unas modificaciones el próximo año, pero tal como está hoy, adicionalmente vas a poder recibir unos puntos de tasa de interés. Digamos que el banco te cobra 11% de tasa de interés. Entonces eso, una parte de lo que tú pagas mensualmente en un crédito hipotecario, pues es interés y otro capital, ¿cierto? Entonces, si digamos que el interés es del 10%, lo que hace
esta parte del subsidio de cobertura de tasa es que te cubre, digamos, entre 4 y 5 puntos de esa tasa. En resumen, al cliente le dieron para la cuota inicial y se le baja un poquito la cuota mes a mes durante 7 años. Después de 7 años ya, digamos, ese beneficio se acaba y tú pasas como al esquema de cuota normal. Pero indudablemente es un programa muy bien montado, ha sido exitoso, es muy fácil de aplicar, casi que es que cuando viste el proyecto y te gustó, te hagan un estudio de crédito y le digas a la persona ahí que por favor mires si tú cumples los requisitos para pues acceder a un subsidio de Mi Casa Ya. Hay otros detalles, digamos, que ya cada cliente pues averiguará, pero actualmente la ley permite, por ejemplo, que si tú estás en caja de compensación, puedas, bajo ciertos requisitos, como pegar los dos subsidios. Entonces lograrías tener un abono del gobierno, como ya señalaba, para la cuota inicial y un pedacito más de parte de la caja de compensación, lo cual te da un porcentaje pues importante de la cuota inicial. En algunas ciudades, eso ya depende de cada municipio, también suele haber subsidios de vivienda. Entonces, si la persona vive en Bogotá y cumple ciertas condiciones de ingreso y está registrado, digamos, ante la entidad respectiva en el distrito, al subsidio de Mi Casa Ya, en ocasiones, eso no es tan fácil, pero puede ocurrir, puedes pegarle a Mi Casa Ya un subsidio también del distrito, que facilita mucho más el cierre financiero pues, de los hogares. El mensaje que yo daría es que es muy fácil aplicar cuando se ve un proyecto y gusta el proyecto, uno simplemente pide que lo analicen. Y mi consejo es, uno, pregunte también la caja de compensación si la tiene, y dos, mire en las páginas, digamos, de las alcaldías de cada municipio si hay subsidios de vivienda que en ocasiones se pegan a los que existen de Mi Casa Ya. Perfecto, súper claro. Hablamos un poco de vivienda BIS, de vivienda de interés social, pero sabemos que con todo este tema del aislamiento obligatorio, del tema de la cuarentena, COVID-19, el gobierno ha lanzado algunos rescates para el sector y también para quienes quieren invertir en vivienda. Puedan hacerlo porque sabemos que este es un momento pues difícil para muchos. Y ha lanzado una serie de subsidios a viviendas no BIS, es decir, viviendas más allá de los 150 salarios mínimos, más allá de los 147 millones de pesos, en adelante hasta los 438 millones de pesos. Ellos solo pueden recibir subsidios al crédito hipotecario, a la tasa mensual, no se les da los subsidios que tiene Mi Casa Ya pues al tema de la cuota inicial. ¿Qué decir sobre esas personas que están interesadas en comprar vivienda diferente a BIS con este nuevo subsidio que se regulará en las próximas semanas con mayor detenimiento? Sí, bueno, doy como una explicación un poco teórica primero, como conceptual más que teórica, y es que la construcción tiene unos encadenamientos muy importantes hacia otras actividades productivas. Entonces, en la construcción de una casa, pues ladrillo, cemento, madera, vidrio, no sé, hay un montón de insumos que se requieren para que una casa, pues, quede hecha, digámoslo así, y por eso la construcción tiene unas bondades importantes que es, uno, demanda mucho empleo, ¿cierto? Genera mucho empleo, y dos, cuando está vigorosa la construcción, jala mucho a otros sectores productivos. Entonces, hay estudios que señalan que hay como 36 subsectores que, digamos, se vigorizan cuando la construcción está fuerte. Entonces, en esa línea, en el pasado, el gobierno ha utilizado el sector de la construcción como una herramienta, ¿sí? Que apalanca el crecimiento. Ha sido estratégico, digamos, impulsar la construcción para jalonar la actividad económica. Entonces, claro, en una coyuntura como la actual, donde hay que empezar a ver cómo tratamos de dinamizar la economía, y una forma de dinamizarla es a través de la vivienda. Apoya el sueño de los hogares de tener su techo propio, jalona otros sectores, da empleo. Entonces, pues, es muy interesante. En ese sentido, el gobierno siempre ha mantenido unos subsidios a lo que tiene que ver con interés social, al segmento de interés social, como una política pues social, digamos, de ayudar a que los hogares de menores ingresos logren un acceso a un techo digno. En esta coyuntura, como ha ocurrido también en el pasado, pues el gobierno ha visto, oiga, qué importante dinamizar
no solo el segmento de interés social, sino también el segmento, digamos, de familias de ingreso medio. En ese orden de ideas aparece lo que tú señalabas, que es unos subsidios a la vivienda no BIS. Esos subsidios van desde 150 salarios mínimos, mejor dicho, desde el tope BIS hasta 500 salarios mínimos, que puede rondar, como señalabas, no sé, 430, 440 millones de pesos. En resumen, si yo quiero comprar una casa o un apartamento de valor inferior a 430, 440 millones de pesos, va a haber un subsidio. Entonces, eso es un incentivo bien importante a la clase media del país y un empujón fuerte a la economía. Varias semanas o dentro de unos meses, digamos, tendremos en el mercado 100.000 cupos relacionados con vivienda no BIS. Esos cupos lo que van a hacer es que le van a dar al que lo reciba aproximadamente 42 salarios mínimos que se dividen en 7 años y te abonan a la cuota mensual. Simplificando todo, estamos hablando más o menos de 440.000 pesos. ¿Sí? Es decir, yo apliqué a un apartamento de 300 millones de pesos, me gustó, apliqué al subsidio, me gané el subsidio, eso significa que durante 7 años voy a recibir cerca de 440.000 pesos para mi cuota, o sea, me baja la cuota en 440.000. Es un beneficio muy importante, es un esquema distinto al que se ha usado en el pasado, porque en el pasado se daba, era unos puntos de tasa de interés. Tiene cierta similitud, porque al final baja la cuota, pero en este caso no estamos hablando de puntos de tasa de interés, sino un valor fijo durante 7 años, que, como señalaba, es cercano a los 440.000 pesos mensuales. Hay mucho optimismo en el mercado, hay mucho optimismo en las constructoras, en el sector financiero también pensamos que esto pues va a significar un impulso a la demanda de crédito y va a ayudar a muchos hogares pues a adquirir su vivienda. Y pues ahora gobierno debe trabajar muy coordinadamente de la mano también con todo el aparato necesario para que esto se implemente y empiece pues a funcionar, para lo cual, como señalaba, pues tardaremos algunos meses. Algo que tú decías que no quiero dejar pasar es que dentro de esos 100.000 cupos, entiendo que una parte de esos 100.000 cupos van a ser como para que compres vivienda por primera vez. Creo que va a haber como un espacio pues, de cupos que son para primera vivienda, pero hay otro pedazo de 100.000 cupos que no va a tener restricción. Entonces puede que tú ya tengas vivienda y quieres como hacer una inversión, digamos, entonces vas a poder incluso aplicar pues al beneficio. Esos son 100.000 cupos hasta que se acaben o hasta que termine el gobierno. Todos los detalles están aún por definir, pero pues a mí me parece que es bastante positivo y si yo fuera un hogar estaría como empezando a mirar proyectos de vivienda, haciendo cuentas, tratando pues de mirar si tengo la cuota inicial y aprovechar digamos, a solicitar el crédito y entrar en una inversión de estas pues cuando esté funcionando. Claro que sí. Bueno, antes quisiera hacerte 2 preguntas antes de terminar muy importantes y es, en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de cuarentena, se han dado alivios y periodos de gracia durante esta temporada. Los bancos, las entidades bancarias han dado este alivio. ¿Cómo está este tema? De alivios, cuántos se han beneficiado y de periodos de gracia. ¿Cómo es tú que puede ayudar en este momento en la situación económica? Y quienes aún no lo han hecho, aún lo pueden hacer o estos alivios ya se cerraron. Bueno, en la primera parte de tu pregunta, señalar que el desafío pues, del COVID ha sido una cosa histórica para el país. Y ha requerido pues el esfuerzo de todos los sectores, de ver cómo trabajamos, ¿cierto?, mancomunadamente para pues salir, digamos, adelante y para tratar de dar pues los alivios y los apoyos necesarios en una coyuntura como esta, ¿no?, en un desafío histórico, digo yo, como este. En lo que tiene que ver con vivienda, habría que decir que el número de créditos
en lo que son como las principales entidades bancarias, son cercanos como a 1.3 millones, ¿cierto? De esos 1.3 billones, más o menos el 49-50% solicitó alivios. Entonces, lo que uno tendría es que del total de gente que tiene un préstamo de vivienda, casi la mitad solicitó un periodo de gracia, una prórroga o algún alivio, que pues sin duda es un esfuerzo importante, ¿no? Eso ha tenido también unas pues, implicaciones logísticas, unos desarrollos normativos, ha sido necesario moverse pues muy rápido, las entidades bancarias pues han hecho un esfuerzo bien grande, y como te señalo, prácticamente la mitad de las personas que tienen un crédito de vivienda en este momento tiene un alivio. Ahora, si uno lo mira no por número de créditos, sino por valor, ¿sí? por valor de esos créditos, incluso la cifra es mayor. Cerca como del 60% de todo el valor prestado está con algún alivio, ¿no? Entonces, pues eso da un poco la dimensión del esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Digamos que yo tuviera 100 pesos prestados, de esos 100 pesos, 60 te dijeron, oiga, denme un alivio, denme un plazo, denme algún tipo de apoyo, y por supuesto las entidades han sido diligentes tratando pues de apoyar a los clientes. Los alivios son parecidos, mas no iguales. Pero en la gran mayoría de los casos, pues se ha dado entre 3 y a veces hasta 6 meses de periodo de gracia, que es, pues, o sea, la mitad del año, ¿cierto? Sin abonar, pues, al crédito. En algunas entidades, digamos, el cliente tiene que pagar la parte del seguro, en otras incluso no se le ha cobrado el seguro y se le va a cobrar al final, en otras se va como a redistribuir. Ha habido como detalles que cambian de una entidad a otra, pero en general, pues cómo, digamos, se podría cobrar a las personas en una circunstancia en la cual pues han tenido una caída del ingreso tan significativa. Algunos bancos, de hecho, aplicaron alivios a todos sus clientes y les dijeron, los que no lo quieran, alce la mano, por favor, y dígame que usted no lo necesita. Porque hay gente que efectivamente dice, no, yo sigo con mis ingresos y yo puedo seguir aportando a mi crédito, entonces, pues, perfecto. Hay otros bancos que han dicho, no, más bien que me llame el que lo necesita y tiene su alivio. Entonces, ha habido un poco de diferencia, pero en general el esfuerzo ha sido muy importante y, como te digo, cubre casi la mitad de los clientes y casi el 60% del valor, pues, de la cartera. Finalmente, muchos se preguntan, con la repercusión de la cuarentena, ¿bajarán un poco más las tasas de crédito? ¿Afectarán los precios de los créditos? ¿Suben, bajan? ¿Qué pasará con todo este tema de los créditos hipotecarios y las tasas en cuanto a este tiempo de cuarentena? Sí, pues no es tan no es tan fácil de pronosticar qué va a pasar en la economía hacia adelante por justamente la atipicidad de la coyuntura, ¿cierto? En lo que tiene que ver con precios de vivienda, yo señalaría que los precios de vivienda venían subiendo y se han aplanado un poco, ¿verdad? Y en medio de este tema de tratar de hacer ventas, pues, online y demás, no me extrañaría que varias constructoras tengan como ofertas, como ganchos, como anzuelos, como oportunidades que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, un descuento en lo que tiene que ver con el pago de escrituras, de pronto no te cobran el garaje. Entonces yo creería que no, es decir, no pienso que haya como una caída en precios de vivienda, pero sí hay como unas ofertas u oportunidades comerciales que puede ser bien interesante aprovechar en la medida de lo posible. En lo que tiene que ver con las tasas, pues como señalaba, pues las tasas han venido en una reducción también por la competencia bancaria y estamos en mínimos históricos. ¿Qué va a pasar de aquí a fin de año? Pues hay como varios elementos. De una parte, es cierto que el riesgo ha subido. Una parte de lo que remunera una tasa de interés es también como la medición del riesgo. Pero las tasas no se han subido. Las tasas en medio de esta
coyuntura tan difícil del COVID, se han mantenido muy estables. Eso pues tiene variaciones de una entidad a otra, pero la verdad es que se han mantenido estables. ¿Qué va a pasar hacia final de año? Es difícil saber. Pues las tasas también obedecen a la competencia, oferta y demanda. Entonces, pues es complejo pronosticar. Uno puede tener elementos. Por ejemplo, el Banco de la República, que pone una tasa que es como una especie de ancla, ¿cierto? Para otras actividades económicas, ha bajado cerca de un 1%. Eso, según la teoría económica, se va transmitiendo a las demás carteras de crédito con algunos meses de rezago. Entonces, digamos, ahí podría haber alguna como tendencia que la tasa baje un poco. Sin embargo, también pues el banco ha bajado las tasas por la coyuntura tan tremenda en la que estamos y por la necesidad de liquidez. Y estamos en un entorno de más riesgo. Entonces, me es muy difícil contestar qué podría pasar con las tasas. Yo creo que se van a mantener relativamente estables, al menos hasta el cierre pues, de año. Perfecto, muchas gracias Guillermo por estar con nosotros, por compartir este tiempo, para aclarar todas las dudas sobre créditos hipotecarios. Son dudas bastante grandes que tenemos al respecto. Yo sé que muchos de los usuarios quienes van a comprar viviendas se preguntan, han sido aclaradas. Muchas gracias por tu tiempo. No, Daniela, a ustedes y ahí quedamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros a través de nuestra fanpage de Facebook. Los esperamos en una próxima oportunidad. No olviden que todos nuestros contenidos los encuentran en nuestro blog fincarraiz.com.co y que todas las ofertas de inmuebles y de vivienda las pueden encontrar en nuestro sitio web. Muchas gracias.